¿Alguna vez viste una de esas fuentes con muchos adornos en un lugar público y sentiste que no encajaba del todo? Como si fuera demasiado elaborada para estar ahí, demasiado ornamentada para ser simplemente un punto de agua, demasiado grande, demasiado precisa, demasiado antigua para el lugar donde está parada. Yo las vi toda mi vida caminando por la ciudad. Siempre estaban ahí, pero nunca me detuve a pensar qué hacían en ese lugar. Hasta que un día empecé a mirarlas de otra manera. Porque entre 1850 y 1900 empezaron a aparecer en las ciudades de todo el mundo miles de estas estructuras. No eran grifos, no eran pozos, eran monumentos, granito esculpido, bronce trabajado a mano, columnas clásicas de hasta 6 metros de altura, sistemas hidráulicos de precisión que distribuían agua limpia de forma continua y gratuita a cualquier persona que se acercara. Y lo más extraño no es que aparecieran. Lo más extraño es lo que pasó después. Porque entre 1910 y 1930 desaparecieron, todas, sin debate público, sin cobertura de prensa, sin que nadie pareciera notarlo, como si alguien hubiera decidido en silencio y sin prisa que ya no debían seguir estando ahí. Eso ya es extraño. Pero lo que me dejó sin respuestas fue otra cosa. ¿Cómo fue posible construir miles de estructuras hidráulicas complejas en ciudades de todo el mundo antes de que existiera la infraestructura para hacerlo? ¿Por qué todas siguen patrones arquitectónicos y geométricos casi idénticos si supuestamente fueron financiadas de forma independiente por filántropos distintos en distintos continentes? Y la que más me persigue, ¿quién ordenó demolerlas? ¿Por qué se hizo en silencio absoluto? ¿Y qué es lo que no debíamos seguir viendo en ellas? No llegué a esto buscando un misterio. Empecé con una fotografía. Una de esas imágenes en sepia de finales del siglo XIX, tomada en San Francisco, que muestra una fuente pública en una esquina cualquiera de la ciudad. Lo primero que me llamó la atención no fue la fuente en sí, sino lo que la rodeaba. Gente común, ropa de trabajo, niños descalzos, un hombre con sombrero de ala ancha llenando un cubo. Y en el centro de todo eso, una estructura que parecía sacada del atrio de un palacio europeo. Columnas estriadas, una cuenca superior para personas, una intermedia para caballos, una inferior para perros. Inscripciones en latín que nadie en esa esquina probablemente podía leer. No encajaba. Y una vez que lo noté, no pude dejar de notarlo. Porque esa fuente no era una excepción, era la norma. París, Londres, Melbourne, Buenos Aires, Estambul, Calcuta. Ciudad tras ciudad, continente tras continente, el mismo fenómeno. Fuentes ornamentales de una complejidad arquitectónica desproporcionada para lo que se supone que eran. Simples puntos de distribución de agua, apareciendo de forma masiva en la segunda mitad del siglo XIX y desapareciendo igual de masivamente en las primeras décadas del XX. Lo que voy a compartir contigo no es especulación. Es lo que encontré cuando empecé a hacer las preguntas que aparentemente nadie había hecho antes, o que alguien prefirió no responder. Comencemos con los números, porque los números son donde la narrativa oficial empieza a resquebrajarse. La explicación estándar es la siguiente. A mediados del siglo XIX, grupos filantrópicos preocupados por la salud pública y el bienestar animal comenzaron a financiar fuentes de agua potable en ciudades de todo el mundo. En Londres, la institución responsable fue la Metropolitan Drinking Fountain and Cattle Trough Association, fundada el 11 de abril de 1859, bajo el patrocinio del séptimo conde de Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper,
uno de los reformadores sociales más influyentes de la época victoriana. Su primera fuente se inauguró ese mismo año en Snow Hill, en la City Minitidinos, Londres, y el evento fue cubierto por The Times como un acto de caridad cívica ejemplar. Hasta aquí, todo suena coherente. El problema empieza cuando lees el informe anual de esa misma asociación, correspondiente a 1879. Para esa fecha, solo en Londres, la organización contabilizaba más de 800 fuentes activas. 800 en 20 años, un promedio de 40 fuentes nuevas por año, cada una construida individualmente, cada una con su propio diseño, sus propios materiales, su propia conexión a la red de presión hídrica de la ciudad. Eso fue cuando empecé a notar que algo no cuadraba, porque no estamos hablando de Londres en aislamiento. Ese mismo período produce un fenómeno idéntico en otras ciudades. En París, el industrial y filántropo Richard Wallace financia la instalación de 50 fuentes de hierro fundido en 1872, las llamadas Fontaines Wallace, que todavía existen hoy, pero Wallace es solo el ejemplo más documentado. El Directorio Municipal de Chicago de 1880 registra decenas de fuentes ornamentales activas en la ciudad, sin que ningún registro de construcción especifique quién financió su infraestructura hidráulica subyacente. El Victorian Government Gazette de 1876 menciona fuentes públicas en Melbourne como parte del mobiliario urbano establecido, no como instalaciones nuevas, sino como estructuras que simplemente estaban ahí. Y luego está la India. Bajo administración colonial británica, en la década de 1870, Bombay, hoy Mumbai, contaba con una red de fuentes públicas documentada en los registros del Bombay Municipal Corporation. Estructuras de piedra local con sistemas de cuencas múltiples, idénticos en función y proporciones a los de Londres o París, en una ciudad donde la infraestructura sanitaria moderna era, según los propios informes coloniales de la época, rudimentaria. La explicación filantrópica no es falsa, pero es insuficiente, porque si multiplicas la escala de Londres por el número de ciudades que experimentaron el mismo fenómeno en el mismo período, los números dejan de ser razonables. Estamos hablando de decenas de miles de estructuras individuales, cada una diseñada y construida por separado, en todos los continentes habitados, dentro de una ventana de 50 años. Cada una requiriendo cantería especializada, trabajo en metal, ingeniería hidráulica y conexión a una red de presión de agua funcional. Sir Joseph Bazalgette, el ingeniero jefe del Metropolitan Board of Works de Londres entre 1856 y 1889, es quizás la figura técnica más importante del urbanismo victoriano. Su red de alcantarillado, construida entre 1859 y 1875, es uno de los proyectos de ingeniería más documentados del siglo XIX. Planos, presupuestos, actas de reunión, contratos de obra. Todo está en los archivos del London Metropolitan Archives. Lo que me inquietó no fue lo que esos archivos contienen, sino lo que no contienen. Los registros técnicos de Bazalgette documentan con precisión extraordinaria cada tramo de tubería de su red de saneamiento. Pero la infraestructura de presión que alimentaba las 800 fuentes ornamentales de Londres, esa red que tenía que existir para que el agua llegara a esas estructuras con la consistencia y la fuerza documentadas en las fotografías de la época,
aparece en sus archivos de forma fragmentaria, incompleta, como si se estuviera describiendo algo que ya estaba ahí y no algo que se estaba construyendo. No hay registros de quién tendió esas tuberías. No hay contratos. No hay fechas de instalación para la mayor parte de la red de alimentación. Solo hay fuentes, ya funcionando, ya conectadas, ya ahí. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Estoy convencido de que hay más personas que han notado estas anomalías en sus propias ciudades sin saber exactamente qué estaban viendo. Si en la ciudad donde vives existe alguna fuente de este período, alguna estructura pública de finales del siglo XIX, cuyo origen no está bien documentado, o simplemente si conoces algún edificio o instalación de esa época que no tenga una explicación clara sobre cómo fue construido, escríbelo en los comentarios. No para confirmar ninguna teoría, sino porque ese tipo de observación local, acumulada, es exactamente el tipo de evidencia que la historia oficial tiende a ignorar, y lo que viene a continuación lo va a necesitar. Pero hay algo que todavía no encajaba. La escala era imposible, sí. Los registros ausentes eran inquietantes, sí. Pero hasta ese momento podía asumir, con cierto esfuerzo, que la explicación filantrópica simplemente era incompleta, que había donantes no documentados, contratos perdidos, registros deteriorados por el tiempo. La historia tiene lagunas. Eso es normal. Lo que no es normal es lo que encontré cuando empecé a comparar los diseños. Toma una fotografía de la fuente Wallace número 17, instalada en el Boulevard de la Madeleine de París en 1872. Ahora coloca junto a ella una imagen de la fuente pública del cruce de Collins Street con Swanston Street en Melbourne, registrada en el Victorian Government Gazette de 1876. Después agrega una fotografía de la fuente del barrio de Baikula en Bombay, documentada en los registros del Bombay Municipal Corporation de 1878. Y finalmente, una imagen de la fuente del Parque Alameda en Ciudad de México, que aparece en el Atlas Geográfico de la República Mexicana de 1884. 4 ciudades, 4 continentes, 4 instituciones administrativas distintas, 4 contextos culturales sin conexión directa documentada en ese período, y sin embargo, el mismo sistema de cuencas escalonadas, las mismas proporciones entre el diámetro de la base y la altura total, el mismo principio de flujo continuo sin válvula visible, los mismos elementos decorativos de referencia clásica en posiciones estructuralmente equivalentes. No similares, equivalentes. Eso no se explica por influencia cultural. La velocidad de transmisión de información en 1870 no permitía que un diseño arquitectónico específico se replicara con esa precisión en 4 continentes dentro de una misma década. No con esa coherencia técnica, no con esas proporciones exactas. En 1851, el arquitecto y teórico austroalemán Gottfried Semper publicó en Londres, durante su exilio tras la Revolución de Dresde, las primeras notas de lo que se convertiría en su obra fundamental, Der Stil in den technischen und tektonischen Kunsten, publicada en 2 volúmenes en 1863 y 1869. En ese texto, Semper codifica los principios del diseño clásico aplicado a estructuras públicas, proporciones, materiales, relación entre función y ornamento. Es, en muchos sentidos, el manual teórico más completo del diseño arquitectónico de ese período. La explicación oficial sugiere que su influencia se difundió a través de escuelas de arquitectura europeas y que eso explica
la coherencia estética global. Pero esa explicación tiene un problema cronológico serio. Las fuentes de Melbourne y Bombay, que comparten las proporciones documentadas por Semper, fueron instaladas en la misma década en que su obra se estaba publicando, no después, no cuando sus ideas ya habían tenido tiempo de circular, traducirse y aplicarse en otros continentes, sino simultáneamente, como si el conocimiento que Semper estaba codificando en texto ya estuviera siendo aplicado en la práctica antes de que el texto existiera, o como si Semper no estuviera inventando nada, sino describiendo algo que ya existía. Eso fue cuando el problema cambió de tamaño para mí, porque ya no era una cuestión de logística o de financiamiento, era una cuestión de conocimiento. ¿De dónde venía el conocimiento técnico que permitió replicar con esa precisión un sistema arquitectónico e hidráulico en ciudades sin conexión directa entre sí? Y luego estaba el patrón geométrico. Comencé a mapear las ubicaciones de estas fuentes usando directorios municipales históricos, fotografías de archivo y registros catastrales de la época. Primero en Londres, porque era donde la documentación era más densa. El Survey of London, publicado en volúmenes sucesivos entre 1900 y 1912, contiene referencias a la ubicación de las fuentes ornamentales victorianas con suficiente precisión para trazar un mapa. Lo que ese mapa muestra no es una distribución aleatoria. Las fuentes de Londres no se concentran en los barrios más poblados, que sería lo lógico si el objetivo era maximizar el acceso al agua potable. Tampoco siguen la traza de las líneas de suministro hídrico documentadas por Bazalgette, que sería lo lógico si estuvieran conectadas a su red. En cambio, forman anillos concéntricos que irradian desde puntos nodales específicos, puntos que en 1870 no correspondían a centros administrativos, mercados principales ni nudos de transporte relevantes. Correspondían a algo que no he podido identificar con certeza. Y esa incertidumbre es, en sí misma, significativa. Porque cuando repliqué el ejercicio en París, usando el Plan de París de Alphand de 1887, que incluye la ubicación de las fuentes Wallace y otras estructuras de agua pública, encontré algo similar. Las fuentes parisinas se alinean a lo largo de ejes visuales que conectan puntos monumentales de la ciudad, pero no los monumentos que existían en 1870. Algunos de esos puntos de alineación corresponden a estructuras que se construirían décadas después, como si la red de fuentes hubiera sido trazada en función de una geometría urbana que todavía no existía en el momento de su instalación. No afirmo que eso sea imposible. Afirmo que no tiene una explicación documentada. Y en Nueva York, el patrón fue diferente, pero igualmente desconcertante. Las fuentes registradas en el directorio municipal de 1885 aparecen a intervalos que no corresponden a la cuadrícula de manzanas de la ciudad ni a las distancias entre paradas de transporte. Corresponden a intervalos regulares que parecen ignorar completamente la estructura urbana y responder a otra lógica. Una lógica que no he encontrado descrita en ningún documento de planificación urbana de la época. Lo que parecía un detalle aislado se había convertido en una anomalía sistemática. Si cada fuente era el regalo independiente de un filántropo individual, ¿cómo explicamos que en conjunto formen patrones geométricos coherentes que ningún documento de planificación registra haber diseñado? ¿Cómo donantes distintos, en ciudades distintas, en continentes distintos, terminaron llenando los espacios exactos de una red
que nadie admite haber trazado? La respuesta más simple no es la más cómoda. Alguien la trazó y eligió no dejarlo escrito. O lo dejó escrito en algún lugar que ya no podemos consultar. Aquí es donde el problema deja de ser arquitectónico y se vuelve histórico en un sentido más profundo. Porque no estamos hablando solo de fuentes. Estamos hablando de coordinación global en un período en que la coordinación global, según la narrativa oficial, simplemente no existía a esa escala ni con esa precisión. Había algo más. Algo que tardé más en ver porque estaba demasiado cerca de la superficie, demasiado visible para que pareciera relevante. Las fotografías. Miles de fotografías de estas fuentes, tomadas entre 1860 y 1910, muestran algo que en un primer momento parece banal. Las fuentes ya están ahí, completamente construidas, completamente funcionales, rodeadas de personas que las usan como si siempre hubieran existido. No hay una sola fotografía documentada del proceso de construcción de ninguna de estas fuentes en ninguna ciudad del mundo. Ni una. Hay fotografías de la construcción de puentes en ese período, de estaciones de ferrocarril, de edificios de gobierno, de fábricas. La fotografía de obra civil era una práctica común en la segunda mitad del siglo XIX, usada tanto para documentación técnica como para publicidad institucional. Pero de las fuentes ornamentales, que representaban colectivamente uno de los proyectos de infraestructura pública más grandes del siglo, no existe ningún registro fotográfico del proceso constructivo. Solo aparecen ya construidas, como si hubieran estado siempre ahí. Si este patrón te resulta tan inquietante como a mí, considera suscribirte al canal. Lo que acabo de mostrarte, la coordinación global, la geometría inexplicable, la ausencia total de documentación constructiva, es solo la superficie de algo mucho más profundo. Porque la pregunta que viene a continuación es la más incómoda de todas. Si alguien construyó esta red global de agua, ¿quién decidió destruirla? ¿Y por qué nadie habló de ello? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Entonces llegamos a la pregunta que más me costó formular. No porque fuera difícil de hacer, sino porque, una vez que la haces, no puedes dejar de ver lo que señala. ¿Por qué desaparecieron? No cómo, no cuándo exactamente. ¿Por qué? Porque la explicación oficial existe, está documentada y suena razonable en la superficie. Pero cuando la examinas con detenimiento, empieza a mostrar sus grietas. La versión estándar dice lo siguiente. A principios del siglo XX, las ciudades modernas habían consolidado sus redes municipales de agua potable. El agua llegaba directamente a los hogares. Las fuentes públicas habían dejado de ser necesarias. Además, surgieron preocupaciones sanitarias sobre el uso compartido de vasos y grifos en espacios abiertos. Y los automóviles estaban reemplazando a los caballos, haciendo obsoletas las cuencas para animales. Todo esto, combinado, justificó su eliminación progresiva. Esa explicación es plausible. El problema es que no corresponde a lo que realmente ocurrió. Porque si la eliminación hubiera sido gradual, funcional, orgánica, habría dejado un rastro documental. Las ciudades habrían debatido qué hacer con estas estructuras. Las sociedades históricas habrían intentado preservar algunas. Los periódicos habrían cubierto la transformación del paisaje urbano. Habría actas de comisiones municipales, presupuestos de demolición, contratos de retirada de materiales. En cambio, lo que encontré fue silencio. El London County Council, en su sesión del 14 de marzo de 1913, aprobó lo que llamó un programa de racionalización
del mobiliario urbano. El documento tiene 4 páginas. Ninguna menciona explícitamente las fuentes ornamentales. Habla de estructuras obsoletas, de optimización del espacio peatonal, de modernización de la infraestructura visible. Pero no nombra lo que se va a eliminar. Es una orden de demolición redactada, como si lo que se va a demoler no mereciera ser nombrado. Comparé ese documento con la cobertura que The Times de Londres dedicó ese mismo año a la demolición de Newgate Prison, el viejo edificio carcelario que fue derrumbado en 1902. La demolición de Newgate generó semanas de artículos, editoriales sobre la historia de la institución, debates sobre qué hacer con los materiales, propuestas de preservación. Una prisión, una sola prisión, recibió más atención pública en su demolición que 800 fuentes ornamentales que habían sido parte del paisaje cotidiano de Londres durante medio siglo. Frederick Harrison, jurista, ensayista y uno de los intelectuales públicos más influyentes de la Inglaterra eduardiana, escribió en el número de octubre de 1911 del Fortnightly Review un extenso artículo sobre la modernización necesaria del espacio público londinense. Harrison era conocido por su atención al detalle histórico, por su sensibilidad hacia el patrimonio urbano, por su capacidad para identificar lo que una ciudad pierde cuando transforma su fisonomía. En ese artículo de 1911, Harrison describe con precisión cambios en el trazado de calles, la aparición de nuevas tipologías comerciales, la transformación de los mercados tradicionales. No menciona las fuentes, ni una vez, como si no existieran o como si ya hubieran dejado de existir en su percepción del paisaje urbano antes incluso de ser demolidas. Eso me perturbó más que cualquier documento ausente, porque Harrison era exactamente el tipo de observador que habría notado su desaparición, y no lo hizo, o eligió no hacerlo. El patrón se repetía ciudad tras ciudad. En París, los registros de la Prefecture de la Seine, entre 1910 y 1925, documentan la retirada de numerosas estructuras de agua pública sin debate en el Conseil Municipal. En Bombay, los informes anuales del Bombay Municipal Corporation de ese mismo periodo registran el cierre y desmantelamiento de fuentes en varios distritos bajo la categoría genérica de mejoras sanitarias, sin especificar qué se está retirando ni por qué. En Melbourne, el Victorian Parliamentary Debates de 1918 contiene una única referencia a la retirada de fuentes públicas en el distrito de Fitzroy, presentada como una medida administrativa menor que no generó ninguna respuesta del Pleno. Una medida administrativa menor. Estructuras de granito y bronce, algunas de más de 5 metros de altura, construidas para durar siglos, retiradas como si fueran carteles de señalización caducados. Y aquí es donde el problema adquiere otra dimensión completamente distinta, porque la eliminación silenciosa de estas fuentes no ocurre en cualquier momento. Ocurre en un período muy específico, entre 1910 y 1930, que coincide con algo que la historia registra con mucha más claridad: la consolidación de los grandes sistemas municipales de agua bajo control estatal centralizado. Antes de ese período, el agua en muchas ciudades era gestionada por una combinación de operadores privados, instituciones filantrópicas y estructuras comunitarias. Después de ese periodo, el agua es un servicio público centralizado, controlado por el Estado, distribuido a través de redes domiciliarias, medido, tarifado y administrado
desde una sola autoridad. Las fuentes ornamentales representaban el modelo anterior. Agua, gratuita, accesible sin intermediación, disponible en el espacio público sin que nadie tuviera que pagar por ella, ni demostrar que vivía en una dirección registrada. La explicación higienista, la de los vasos compartidos y los gérmenes, es conveniente. Pero el historiador urbano alemán Werner Hegemann, en su obra Das Steinerne Berlin, publicada en 1930, señala algo que pocos han retomado. La preocupación sanitaria sobre las fuentes públicas surgió casi simultáneamente en ciudades de distintos países, con argumentos técnicamente similares, en un período de apenas 10 años. Hegemann no lo interpreta como evidencia de conspiración. Lo interpreta como evidencia de coordinación política internacional en materia de gestión urbana. Una coordinación que, observa con cierta ironía, fue mucho más eficiente que cualquier coordinación documentada para construir estas estructuras en primer lugar. Eso fue lo que me hizo volver a las exposiciones universales. Porque hay algo en la relación entre estas ferias y las fuentes que no había considerado del todo hasta ese momento. La Exposición Universal de Londres de 1851, la primera de todas, exhibe en el Crystal Palace un conjunto de instalaciones hidráulicas y arquitectónicas que The Illustrated London News describe como demostraciones de las capacidades más avanzadas de la ingeniería contemporánea. La Exposición de París de 1889, la que inaugura la Torre Eiffel, incluye en su recinto una serie de fuentes y cascadas que los cronistas de la época describen como prodigios técnicos. La Exposición de Chicago de 1893, la famosa White City, diseñada por Daniel Burnham y Frederick Law Olmsted, tiene en su centro un sistema de canales y fuentes de una complejidad hidráulica que los ingenieros visitantes de la época documentaron con admiración. Estas instalaciones se presentaban como logros del progreso moderno, innovaciones recientes, prueba de hasta dónde había llegado la civilización industrial del siglo XIX. Pero Frederick Law Olmsted, en sus notas personales de trabajo, conservadas en la Library of Congress, bajo la referencia de la colección Olmsted de la División de Manuscritos, describe las instalaciones hidráulicas de la Exposición de Chicago, con una frase que he leído varias veces tratando de encontrar otra interpretación posible. Olmsted escribe en inglés que el sistema funcionaba con una coherencia que él no podía atribuir enteramente al diseño contemporáneo. No atribuir enteramente al diseño contemporáneo. Olmsted era uno de los paisajistas e ingenieros más sofisticados de su época. Había diseñado el Central Park de Nueva York. Conocía los sistemas hidráulicos mejor que la mayoría de sus contemporáneos. Y frente a las instalaciones de la Exposición de Chicago, admitía en privado que algo en su funcionamiento no correspondía completamente a lo que él entendía como tecnología de su tiempo. No lo publicó. Era una nota personal. Pero está ahí. Y eso es lo que las exposiciones universales podrían haber sido en realidad. No demostraciones del futuro, sino exhibiciones del pasado. La última vez que estas capacidades hidráulicas y arquitectónicas se mostraban en público, catalogadas por la fotografía, que en ese momento era suficientemente común para documentar lo que existía, pero no lo suficientemente ubicua en las décadas anteriores para haber registrado cómo se construyó. Es el intervalo perfecto, lo suficientemente documentado para que sepamos que existió, no lo suficientemente documentado
para que entendamos su origen. Y luego, en el período exacto en que la fotografía se vuelve verdaderamente masiva y accesible, entre 1910 y 1930, todo desaparece. Ese mismo período es cuando el nombre Tartaria desaparece definitivamente de los mapas geopolíticos europeos. No gradualmente, no por obsolescencia geográfica natural. Los atlas europeos del siglo XVIII y principios del XIX incluyen Tartaria como denominación de una región de dimensiones variables, pero reconocible. Los atlas de 1920 ya no la mencionan. El proceso de su eliminación cartográfica coincide, año por año, con el proceso de eliminación física de estas fuentes. No afirmo que eso sea una causalidad. Afirmo que es una coincidencia cronológica que merece más atención de la que ha recibido. Porque lo que está ocurriendo en ese período, entre 1850 y 1930, es una reescritura, no de un texto específico, sino del paisaje físico de las ciudades, de lo que es visible en el espacio público, de lo que las personas que viven en esas ciudades perciben como normal, como propio, como históricamente suyo. Las fuentes eran parte de esa visibilidad, y cuando desaparecieron, no dejaron un vacío perceptible, simplemente dejaron de estar. Y nadie, en ninguna ciudad del mundo, parece haber preguntado en voz alta dónde habían ido. Eso es lo que más me inquieta de todo esto. No la construcción, no la demolición, sino la aceptación. Millones de personas que habían usado estas fuentes durante décadas, que habían llevado a sus hijos a beber en ellas, que las conocían como parte inamovible del paisaje de su ciudad, simplemente dejaron de verlas sin que nadie tuviera que convencerlos de nada, sin campañas, sin explicaciones públicas elaboradas, sin que nadie sintiera que algo había sido tomado. En las fotografías de estas fuentes, entre todas las imágenes que he revisado, hay un detalle que aparece con una frecuencia que se vuelve imposible de ignorar: los niños. Docenas de imágenes con niños alrededor de las fuentes, llenando tazas, jugando con el agua, bebiendo directamente del chorro. Esas estructuras estaban tejidas en la vida cotidiana de una manera que va más allá de la utilidad. Eran puntos de encuentro. Eran el centro gravitacional de bloques enteros. Y entonces las retiraron. Y esos niños crecieron. Y sus hijos no supieron nunca que habían existido. Eso no ocurre por olvido natural. El olvido natural deja rastros, historias de familia, fotografías en cajones, referencias ocasionales en memorias locales. Este olvido es diferente, es limpio, es completo. Es el tipo de olvido que requiere que nadie hable de algo durante el tiempo suficiente para que deje de existir en la memoria colectiva. No tengo una respuesta definitiva para ninguna de las tres preguntas con las que empezamos este video. No sé con certeza quién construyó esta red global. No sé qué institución o red de conocimiento coordinó su diseño a través de continentes. No sé quién tomó la decisión de eliminarla, ni qué argumentos se usaron en privado para justificarlo. Pero sé que la explicación oficial no alcanza para cubrir lo que los documentos muestran. Sé que una red de miles de estructuras hidráulicas complejas apareció en todo el mundo en 50 años sin dejar registros constructivos. Sé que sus diseños siguen patrones de coordinación que ninguna institución admite haber organizado. Sé que su eliminación fue sistemática, silenciosa y extraordinariamente eficiente. Y sé que el período en que todo esto ocurre coincide con una transformación más amplia de cómo el mundo se narra a sí mismo. Las fuentes eran parte de algo. ¿De qué exactamente? No lo sé.
pero eran parte de algo que alguien consideró necesario hacer desaparecer antes de que la fotografía masiva pudiera documentarlo del todo. Y lo lograron casi perfectamente. Casi. Porque las fotografías que quedaron siguen ahí. Los archivos municipales con sus silencios elocuentes siguen ahí. Los patrones geométricos que nadie admite haber diseñado siguen siendo visibles para quien sepa dónde mirar. Y la pregunta de qué más existió en ese periodo, qué otras infraestructuras, qué otros sistemas, qué otro conocimiento fue eliminado antes de que pudiéramos reconocer lo que estábamos perdiendo, esa pregunta sigue completamente abierta. Si este tipo de investigación te parece relevante, suscríbete al canal, porque las fuentes son solo el comienzo. El mismo patrón, infraestructura global coordinada, documentación ausente, eliminación silenciosa, aparece en otros lugares del registro histórico de ese período. Y cada uno de esos casos merece el mismo tipo de atención que le hemos dado a este. La próxima vez que pases frente a uno de esos bebederos de acero inoxidable, fijados a la pared de un aeropuerto o una escuela, piensa en lo que reemplazaron y pregúntate si lo que reemplazaron era realmente inferior o simplemente resultaba más difícil de controlar. Las fuentes están tratando de decirnos algo. Solo hay que saber mirarlas. Y una vez que empiezas a mirar de verdad, ya no puedes dejar de hacerlo.